Así que yo le voy a invitar a que pueda buscar su Biblia, ya sea en el aparato, en el celular o en computador, en el tablet, donde lo tenga usted, ¿cierto? La Biblia. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor en esta mañana también. Estamos siguiendo nosotros el libro de Efesios. Viviana la semana pasada predicó, ¿cierto?, sobre este hermoso pasaje del capítulo 2. Y hoy vamos a avanzar en este capítulo 3, del 1 al 3. Así que busque allí en sus Biblias este pasaje de Efesios capítulo 3, del 1 al 13. Yo no le voy a dar lectura acá, yo quiero que ustedes tengan la Biblia en mano porque vamos a ir haciendo mención de algunos pasajes, de algunos versículos, ¿cierto? Para ver y para descubrir lo que Dios tiene para nosotros. He denominado a este tema misterio y revelación. Son palabras básicas en realidad, no tienen mucho, ¿verdad?, que resalte o que les llame la atención, pero fíjense que un misterio y revelación son dos palabras claves, son muy claves en este pasaje que vamos a estudiar y que vamos a reflexionar en esta mañana. Fíjense que la palabra misterio significa secreto, nadie, ¿cierto?, todos lo saben, ustedes lo saben, significa secreto, se refiere a una idea o pensamiento oculto o un secreto que alguien tiene. Y fíjense que cuando hay un secreto y que alguien lo tiene, es imposible conocerlo a menos que el poseedor del secreto lo revele. Es imposible que usted lo sepa. Quiero contar una anécdota. Por ejemplo, nosotros vivíamos en calle Jagüel, ahí cerquita de Miguel, y Miguel tiene dos hijos, ustedes saben, pues a Lisa y a Timoteo. Y Lisa y Timoteo jugaban todos los días con Carlos ahí en la calle, ¿cierto? Porque era una calle muy tranquila, entonces podían salir afuera. Y de repente frecuentaba tanto Timoteo como Carlos las casas, que de repente un día Timoteo, mi querido vecino, pequeñito, que en ese tiempo todavía apenitas hablaba, tocó la puerta así muy corriendo, con mucha, ¿cierto?, energía, y Carla va a abrirle y le dice, Timoteo, tengo dos secretos que contarte. Oh, dos secretos que contarte, él dice. El primero no te lo puedo decir, le dijo, y el segundo se me olvidó y salió corriendo. Oiga, mire, ahí él está hablando de un secreto, hablando de un misterio, dos secretos que contarte. Uno no te lo puedo decir y el otro se me olvidó. Y esos secretos que tenía Timoteo en su mente quedarán solamente en su retina porque quizás nadie los va a conocer. ¿Qué es lo que quiso decirnos? No sabemos todavía, es una intriga, es un secreto bien guardado por Timoteo. Así que le mando un saludo a mi vecino, a Timoteo, a Lisa también, a Viviana, a Miguel que está, y obviamente Miguel nos está ayudando en la plataforma. Así que imagínense, secreto, un misterio, si no lo revela quien lo posee, es imposible saberlo, conocerlo. Bueno, y la otra palabra importante también en este pasaje es la palabra revelación. Y esa palabra revelación viene de la palabra apocalipsis, ¿ya? Y significa sacar el velo, quitar la cubierta, ¿cierto? Revelar, dar a conocer, aclarar algo. Y fíjense, hermanos queridos, que en esta mañana necesitamos entender estos dos términos porque tienen mucho que ver con el misterio escondido que hubo desde los siglos antiguos en Dios. Tiene mucho que ver. Y si hay un misterio escondido en Dios, entonces, a menos que Él lo revele, es imposible conocerlo. La pregunta que podemos hacer no es cuál es el misterio oculto desde los siglos. Usted está siguiendo el pasaje allí, ¿verdad? Desde los siglos en Dios. Efesios capítulo 3, del 1 al 5. Vamos a ir reflexionando. Pablo dice ahí, en esos versículos, ¿habéis oído de la administración de la gracia de Dios? Por revelación me fue declarado el misterio, el secreto, eso que estaba oculto, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
El versículo 5 de estos pasajes, hermanos, dice que el misterio estuvo oculto, no se dio a conocer a los hombres antiguamente. Su revelación en las generaciones anteriores fue incompleta, fue de manera progresiva. Por ejemplo, los chicos delante estaban mostrando un altar. Fíjense que el misterio y la revelación de ese misterio de Dios está relacionado también con ese altar. Pero allí se mostraba de una manera distinta. En el Antiguo Testamento era algo progresivo, algo que, cierto, que no se reveló completamente. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que ese misterio, ¿verdad? Su revelación en las generaciones anteriores fue incompleta, estaba siendo progresiva. Y lo segundo que dice Pablo en el versículo 5, segunda parte, es que ahora, dice, es revelado en su plenitud. El misterio se reveló en su plenitud a los apóstoles y profetas de la era cristiana por el Espíritu Santo. Hermano, yo creo que aquí debemos detenernos y pensar qué privilegio tuvieron, ¿cierto?, los apóstoles, los profetas de la era cristiana, y qué privilegio tenemos nosotros que este misterio se haya revelado de manera completa en esta era. Porque antiguamente las generaciones anteriores no lo pudieron ver con toda claridad. Pero nosotros tenemos el tremendo privilegio de poder apreciar lo que estaba en la mente de Dios, ese misterio escondido en Dios. Podemos verlo, ¿cierto?, de manera completa en esta hora. Si usted no lo ha visto y no lo ha entendido, es porque se está perdiendo lo más maravilloso que existe en este mundo, el mensaje más maravilloso que existe en este mundo. Si usted es un creyente y está todavía como las generaciones anteriores, que ven simplemente a través de sombras, que no tiene un panorama completo de lo que Dios ha revelado, es porque usted mismo se ha quedado, ¿cierto?, en esa limitación. Porque el misterio de Dios se ha revelado completamente en este tiempo para esta generación, para esta era, para estas nuevas generaciones que vienen también. El misterio que le fue revelado a los apóstoles y profetas, según el versículo 6, era que ahora en Cristo no existe la más mínima diferencia entre judíos y gentiles. Eso significa que tanto judíos como gentiles en Cristo, versículo 6, están en la misma categoría. Fíjense lo que dice el versículo 6. Dice que ahora gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Dios en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Hablamos tanto de los gentiles en los capítulos anteriores también. Los gentiles eran todos aquellos hombres y mujeres, naciones y pueblos que no pertenecían al pueblo judío. Es decir, somos todos nosotros. Son todo el resto de naciones que no pertenecían al pueblo judío. Son todas aquellas las personas. Somos usted y yo, soy yo, que no somos judíos. Pertenecemos. Entonces nosotros hoy, dice, la revelación de este secreto es que ahora en Cristo, ¿cierto?, somos coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa de Dios. Esto significa, queridos hermanos y amigos, que todo lo que Dios había prometido para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le había prometido a Abraham, a Jacob, ¿cierto?, a David, a todos los personajes con el cual él se relacionó y vertió su plan perfecto para la humanidad, todas esas promesas que habían sido prometidas para ese pueblo escogido de Israel, ahora también le pertenecen a los gentiles, es decir, a nosotros. En Cristo somos incluidos. Recibimos la misma herencia y la misma promesa que los judíos. Bueno, dicho en otras palabras, el misterio de Dios no era tanto, escúcheme bien esto, por favor,
el misterio de Dios no era tanto que los gentiles llegaran a una posición igual que los judíos. Más bien, el misterio de Dios era que los gentiles llegaban a esa posición por Cristo, por la persona de Jesús. Sin Cristo, los gentiles no podrían llegar a tener la misma categoría, el mismo beneficio, ser partícipes y coherederos como los judíos, con los judíos. Sin Cristo no seríamos partícipes. Pero con Cristo, es ahí el misterio, que en Cristo, el misterio de Dios para alcanzar a la humanidad entera, judíos y no judíos, es Cristo. Ese es el gran misterio, que en la persona de Jesús se pueden unir estos pueblos, se pueden unir estas razas, se puede unir el pueblo escogido por Dios que es Israel, como también esas naciones, ¿cierto?, paganas, extrañas, ajenas al judaísmo, a los judíos, al pueblo de Israel. En Cristo se pueden unir, son uno. Entonces, queridos hermanos, solo en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros, tenemos entrada al reino de Dios, tenemos su herencia, somos depositarios de todas sus promesas y bendiciones. Fíjese, hermano, si usted tiene su Biblia allí, busque Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Porque mire lo que dice este versículo de Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Dice que en Él, es decir, hablando de Jesucristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y solo gracias a la revelación de ese misterio, esos tesoros se han abierto para nosotros, los que no somos judíos. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, de sus promesas. Y ese tesoro, cierto, se han abierto para nosotros, que no somos judíos en Cristo. Entonces, Cristo es el centro del misterio. Cristo es el centro y la totalidad de la revelación de Dios. Es la revelación de Dios para toda la humanidad. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Y no solamente es el cumplimiento de todas las promesas, sino que también es su consumador. En Él se realizan todas las cosas. Y es por eso que si lo tienes a Él, querido amigo, si tienes a Jesús en tu vida, si tienes a Jesús en tu familia, querida iglesia, si Cristo es el centro, si Cristo es el que gobierna la iglesia, entonces lo tenemos todo. Porque en Él están todas las cosas. Lo tenemos todo en Cristo. Yo me siento feliz porque tengo a Jesucristo. No importa dónde viva, dónde esté. Él es mi todo. Porque en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Si lo tengo a Él, las promesas de Dios se cumplen en mi vida. Y eso es lo que te pasa a ti también, querida iglesia, querido hermano, querida familia, que en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta inestabilidad, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Cristo no te dejará, porque en Él se cumplen todas las promesas de Dios. La gran pregunta que podríamos hacerle a ti como iglesia, querido hermano, o a aquel que todavía no es parte de ninguna congregación, podríamos preguntarles: ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu familia, en tu vida, en tu corazón? Algunos dicen que Jesucristo fue un mero profeta, un mero maestro, un gran maestro. Otros dicen que fue un charlatán, e incluso otros dicen que fue un mito simplemente. Pero nosotros, que hemos experimentado la gracia de ese Cristo, la salvación de ese Cristo, nosotros que hemos experimentado la revelación de ese misterio, nosotros creemos que Jesucristo fue el Hijo del Dios Todopoderoso,
el Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador. Jesucristo es el misterio de Dios revelado para la salvación de la humanidad. Eso es lo que creemos nosotros. Sin Él no hay vida, sin Él no hay salvación, sin Él nada, no hay orden, sin Él todo está en caos, sin Él no hay esperanza. Eso es para nosotros Jesucristo. Y es el nombre que tenemos que levantar como iglesia en estos tiempos difíciles. Ese es el misterio, hermanos, revelado a Pablo y a los profetas y a los apóstoles en la era cristiana. En Cristo. En Cristo está el plan de Dios para la humanidad. Y fíjense, queridos hermanos, que el medio que usó Dios para revelar este misterio, comunicar este misterio, según los versículos 5 y versos 7 al 11, usted tiene su Biblia allí, búsquelos y le pegue una repasada. Estos versículos nos dicen, Pablo nos dice allí en el versículo 5, que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense cómo es esto. Que Dios nos trajo ángeles para comunicar, ¿cierto?, cuál era su misterio, cuál era su plan perfecto para la humanidad a través de Cristo. Nos trajo ángeles. Hubiese sido fácil que hubiese enviado ángeles para comunicar esto. No, nos trajo ángeles. Dios escogió a hombres, a mujeres, a quienes reveló el misterio de Cristo mediante el Espíritu Santo. Escogió a hombres y mujeres. Y te escogió a ti también, que me estás escuchando ahora. Te escogió a ti, puso sus ojos en ti y dijo, a este hombre y a esta mujer, a este joven, a este niño, voy a revelarle el misterio que hay en Cristo Jesús para la salvación de la humanidad. Le voy a revelar, y te atrajo con lazos de amor y obró en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y te reveló la palabra. Te reveló su plan. Te reveló a Jesucristo, al Salvador, y después de esa revelación, Él te quiere usar. Porque Dios escoge a hombres para revelar su misterio por el Espíritu Santo. Fíjate que en el Nuevo Testamento este misterio se lo reveló a los apóstoles. Los apóstoles tuvieron la función única e irrepetible de ser los testigos de la vida, de las enseñanzas, de la obra y de la muerte y de resurrección de Jesús. Fueron testigos privilegiados de conocer el cumplimiento de ese misterio, la revelación de ese misterio, Jesucristo. Ellos vivieron, comieron con Él, fueron enseñados por Él, fueron sorprendidos por Él, asombrados por Él. Ellos tuvieron ese gran privilegio. Y después que Jesucristo ascendió a los cielos, después de Pentecostés, Cristo mediante el Espíritu levantó a otros apóstoles y discípulos como Bernabé, Silas, Timoteo y otros hombres de Dios, muchos otros discípulos, entre otros, para también revelarles el misterio de Cristo mediante el Espíritu Santo. Y fíjese también Pablo dice en Efesios, en este mismo capítulo que estamos leyendo, los versículos 2 al 4, dice que Dios, según su soberana gracia, le dio a él, a Pablo, la mayor parte de la revelación del misterio de Cristo y de la iglesia. A él. Fíjense que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero Cristo se reveló a él y le dio un ministerio, una misión. Y Pablo fue el que puso los fundamentos de la iglesia cristiana. 14 de todo el Nuevo Testamento, 14 epístolas escribió. 14. Y yo quiero destacar un poquito la actitud de Pablo con respecto a este privilegio y a esta responsabilidad que Dios le delegó. Fíjense lo que dice el versículo 7. Él reconoce en el versículo 7 que fue hecho ministro del Evangelio, servidor del Evangelio, por la gracia de Dios. Aquí no hay mérito de hombre.
por la gracia de Dios. Y en los versículos 8 y 9 dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí Pablo, esta actitud que tiene Pablo, hermanos, reconoce que fue llamado por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, fue llamado para poder compartir, anunciar este misterio, que en Cristo haya salvación. Fíjense que Pablo era muy consciente de esa misión. Bueno, primero tenía una actitud de mucha humildad. Él se consideraba el menor de todos los demás apóstoles, el más pequeño. ¿Cómo esa actitud nos hace falta en este tiempo? Esa actitud de humildad para cuando tenemos que hacer algo. La actitud de Pablo. Fíjense todo el depósito que Dios le estaba dejando en las manos de Pablo, pero él reconoce que por gracia Dios lo alcanzó y que él se considera el más indigno para poder llevar esta misión adelante. ¿Cómo necesitamos que hayan otros Pablos, verdad? Con ese corazón, con esa humildad de corazón, para no sentirse superiores a otros ni que más capaces que otros, para poder llevar adelante este mensaje maravilloso de Cristo. Pablo estaba consciente de esa misión. Era consciente de la gran responsabilidad que Dios ponía en sus manos. Pablo entendía que cualquier persona que llega a conocer el misterio de Dios es responsable, ¿cierto?, de administrarlo bien y de divulgarlo, de comunicarlo. Y había un celo en el corazón de Pablo en eso. Él dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Eso es lo que decía. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué yo sentirme superior a otros, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, decía, si no anunciar el evangelio, ese depósito que Cristo le dejó, esa responsabilidad, esa misión. Hermanos queridos, amigos, solo una persona que sabe lo que es el evangelio y lo urgente que las personas lo necesitan, podrá exclamar con la aflicción de estas palabras de Pablo. Solo una persona que tiene conciencia de lo que significa el evangelio, este misterio revelado. Solo una persona que tiene, ¿cierto?, esa responsabilidad en humildad, puede entender, ¿verdad?, lo urgente que es que las personas, ¿cierto?, conozcan este mensaje que hoy se ha revelado a toda la humanidad. Pablo entendía, hermanos, la mayor necesidad de los hombres. Pablo entendía que la mayor necesidad de los hombres es el evangelio. Porque en este misterio del evangelio, según el versículo 8, están las inescrutables riquezas de Cristo. Y le es necesario que a toda persona conocer estas riquezas. El evangelio son las buenas nuevas de Dios para toda la humanidad y para todas las naciones. Por eso, hermanos queridos, es que lo más importante de todos los servicios, de todos los esfuerzos que podemos hacer, es predicar el evangelio a los perdidos, a la sociedad que nos rodea. Lo más importante es predicar este misterio. Fíjense, hermanos, que
Además de todo lo que Pablo iba revelando, Pablo revela otra cosa que es muy importante. Que esta misión o que esta responsabilidad de comunicar el misterio de Dios en los tiempos venideros le corresponde también a la iglesia. Pablo dice que él fue escogido por Dios para, versículo 9, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo aquí está declarando, hermano, que el misterio revelado lo consideraba a él como apóstol, pero también consideraba a toda la iglesia. Consideraba a todos los creyentes que conforman la iglesia de Cristo. Es decir, a ti y a mí. A todos los creyentes que iban a creer en el futuro y que creerán en el futuro, considera este misterio, los considera para que ellos comuniquen, ¿cierto? El mensaje de este misterio. Ahora la responsabilidad de comunicar el misterio revelado es ahora también de usted y mía, es de todos los que hemos creído. Es la iglesia la que debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno, según los versículos 10 y 11. Es la iglesia la encargada ahora de mostrar a este mundo la belleza de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la solidaridad de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Es a través de la iglesia que se deben mostrar a este Dios multiforme, lleno de gracia y de compasión. Y fíjense que la primera e ineludible responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio de Jesús. Es predicar el evangelio de Jesucristo. Jesús le dijo a los discípulos en Marcos 16, 15 y verso 16, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id, les dice, anunciad el evangelio, las buenas noticias, esta revelación, este misterio que hoy se ha dado a conocer. Tienen que ir a todo el mundo, a todas las naciones y a toda criatura, enseñárselo, predicar. Esa es la primera tarea de la iglesia. Esa es la primera tarea. Y no nos olvidemos, hermanos, que esa es la tarea que nos compete a ti y a mí. Y esta proclamación que debemos hacer o predicación del evangelio se debe realizar de dos formas que son inseparables. El mensaje visible y el mensaje audible. Ambas son inseparables. El mensaje audible, lógicamente, es la predicación del evangelio. ¿Usted se acuerda cuando, por ejemplo, habían iglesias que salían a las calles y con megáfonos predicaban y anunciaban a Jesucristo y el evangelio? Bueno, la predicación es audible, es predicar, es proclamar estas buenas nuevas de Jesucristo, para que la gente las escuche, las oiga, las asimile, las internalice. Es lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy predicando el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el mensaje audible. Hoy en día el diablo ha puesto un candado en los creyentes, en sus labios. Ha puesto un candado. Le ha cerrado sus labios para no hablar de Jesucristo y del evangelio, para no predicarlo. Les da vergüenza. Les da vergüenza mencionar a Jesús. A muchos creyentes les da vergüenza mencionar a Jesús en sus círculos cercanos, en sus familias, en sus compañeros de trabajo, en sus liceos, en sus universidades. Les da vergüenza anunciar el evangelio, porque los van a rechazar. Pero la primera tarea suya y mía es predicar el evangelio.
ellos. Proclamarlo es hacerlo audible para que lo escuchen. Yo te pregunto, ¿a cuántos le has hablado del Evangelio? Querido hermano, ¿a cuántos? ¿A cuántos le has comunicado, cierto, que la salvación y la única esperanza que tiene este mundo está en Jesús? El diablo ha puesto un candado en tus labios. Y hoy yo espero que ese candado sea roto en el nombre de Jesús. Porque hoy más que nunca necesitamos anunciar el Evangelio de Jesucristo, este misterio revelado. Porque con Cristo, Cristo es el que transforma, Cristo es el que salva, Cristo es el que ordena las cosas, Cristo es el que ordena una sociedad, Cristo es el que ordena una nación, Cristo es el que ordena la vida, las familias. Sin que yo lo dé a conocer, entonces no hay esperanza para ellos. Ese es el mensaje audible. Y el mensaje visible, hermanos, se comunica a través de la vida, a través de la conducta de sus miembros. Cuando vivimos en unidad, cuando vivimos en santidad, se comunica de esa manera. Es un mensaje visible en la conducta de nuestra vida. Vivimos en santidad, en unidad, en amor fraternal. Servimos a otros con alegría, con sencillez de corazón, ¿cierto? Hacemos buenas obras, cuidamos la armonía familiar. De esa manera se está predicando el Evangelio, en el mensaje visible. También se comunica el Evangelio en el mensaje visible cuando buscamos, cierto, día tras día, buscamos ser humildes como Pablo. Buscamos ser mansos, ser justos, haciendo lo correcto. Buscamos ser sinceros, buenos, amables, respetuosos, alegres, modestos, fieles, veraces, que hoy en día se necesitan esos valores, se necesitan esas virtudes para esta sociedad. De esa manera se está anunciando el Evangelio, de manera visible. Cuando buscamos, ¿cierto?, que nuestra vida tenga un carácter un cristiano que se asemeje a Jesucristo. Predicamos el Evangelio visible cuando nuestra meta es ser como Jesús, cuando amamos a nuestros enemigos, a nuestros vecinos que nos hacen daño, cuando perdonamos a los que nos odian, cuando servimos a los necesitados, cuando solidarizamos con el que sufre, cuando vencemos el bien, con el bien, el mal. De esa manera se está testificando del Evangelio, de este misterio revelado. Este mensaje visible, querido hermano, y escúcheme bien, este mensaje visible da credibilidad al audible, al mensaje audible. Da credibilidad. Es decir, el mensaje audible que yo pueda emitir a mis amigos y al mundo que me rodea, se hace creíble con el mensaje visible, que es la vida y la conducta de sus miembros. ¿Y sabe por qué es tan importante este mensaje visible? Y escúcheme bien, porque en algunos casos tu vida, el modelo de vida que tú llevas será la única Biblia que algunos puedan leer. Tu vida, tu manera de ser, tu corazón, ellos leerán. Será la única manera de que ellos puedan tener acercamiento al Evangelio, la forma en que tú vives. Hermanos queridos, de este modo la iglesia llega a ser sal y luz del mundo. Llega a ser la luz del mundo. La luz no habla, la luz no grita, pero de un modo muy efectivo resplandece en medio de esto. Entonces yo te quiero desafiar. Nuestra misión en este tiempo es doble: mostrar a Cristo y hablar de Cristo a los que tienes cerca de él. Mostrarlo con tu vida y comunicarlo con tus labios, con tu voz. Qué tremendo desafío para los tiempos que vivimos. Qué tremendo desafío, hermanos. Qué tremendo desafío tenemos. Mostrar a Jesús y hablar de él.
Sabes que este es un mensaje de toda la historia de la iglesia. Ha sido un mensaje de toda la historia de la iglesia. La iglesia necesita evidenciar a Cristo en su vida. Y la iglesia nunca debe dejar de proclamar a Cristo. Cuando caemos en otras cosas y nos enredamos, hermanos, en formas, en estructuras, no perdemos el blanco, erramos al blanco. La iglesia está llamada a evidenciar a Jesús en sus vidas y a proclamarlo con autoridad y poder. Vamos a concluir. Si tú te preguntas qué es lo que necesitamos en este tiempo, si tú te preguntas qué es lo que necesita nuestra humanidad, si tú te preguntas qué es lo que necesita nuestra nación, nuestra región, que por YouTube Priscila decía, oremos porque hay una familia que anoche mataron a un integrante de la familia. ¿Qué necesita nuestra región? ¿Qué necesita nuestra familia ahora que vamos a entrar en el altar familiar? Si tú te preguntas qué necesitan nuestros amigos, tus compañeros de trabajo, los compañeros de oficina, e incluso aún más, si tú te preguntas qué necesitas tú, yo te digo que es a Cristo. Es a Jesús. Tú necesitas, yo necesito a Cristo para la vida. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Sabes que si nuestra sociedad, nuestra nación tiene a Cristo, no estaríamos como estamos? No estaríamos siendo influenciados por ideologías humanas, por estratagemas humanos. No estarían prevaleciendo y dominando la cultura, ¿cierto? Una filosofía caída. Si nuestra sociedad y nuestra nación tuviera a Cristo, estaríamos en otra condición de vida espiritual y en relación a Dios. Estaríamos en otro pie. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que necesitamos para cambiar y transformar, no necesitamos un cambio de constitución. No necesitamos cambiar las estructuras. No necesitamos desprestigiar a las instituciones. Necesitamos a Cristo. La gente necesita a Cristo revelado en este tiempo. Necesita que Él los transforme, necesita que lo descubran, necesita que otros le hablen de Él, necesita que lo llevemos al trabajo, necesita que lo llevemos, ¿cierto?, en la micro, necesita que lo llevemos a nuestra familia. La gente necesita a Cristo, nuestra sociedad necesita a Cristo, porque es la respuesta de Dios para la humanidad caída. Querido hermano, querida iglesia, nuestra primera e ineludible responsabilidad como parte que somos de la Iglesia de Cristo es comunicar, predicar, proclamar, anunciar, enseñar, dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Audiblemente, para que la gente escuche, dar a conocer a Jesucristo. ¿Sabes que yo a veces lloro en mi corazón? Porque hay muchos hermanos que anuncian más a un candidato político que a Jesucristo. Le hacen más propaganda a los candidatos políticos que a Jesús. Como que el candidato político le va a cambiar la historia, le va a cambiar la vida a las personas. Es Jesucristo quien cambia las vidas. Y es a Él el que tienes que proclamar. A Él. Y a mí me da pena eso. Me da pena porque ponemos los ojos y levantamos más al hombre, a los hombres, a tal predicador, a tal teólogo, levantamos a tal político, a tal empresario, y no hablamos de Jesucristo, que lo es todo, que es la revelación de Dios para este mundo caído. Tenemos que proclamarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que comunicarlo,
porque es Él, es la respuesta de Dios, es la revelación de Dios. Pero también tenemos que comunicarlo visiblemente, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestros hechos. Este mensaje visible da credibilidad al audible, como dijimos. Y también, como dijimos, llévate esto en la mente y en tu corazón, en algunos casos, tu vida, cómo tú vives, cómo vives con tu familia, cómo vives como esposo, cómo vives como padre, será la única Biblia que algunos puedan ver o puedan leer. Que Dios te bendiga, hermano querido, querida iglesia.